se encuentran en este momento conectados a través del Meet. A todos los estudiantes, una bendición muy grande. Y así también damos un saludo especial a todos los que nos están siguiendo a través de la red social de Facebook. Saludo especial también a todos los hermanos de la Facultad de Teología y Filosofía y Letras, los docentes, universitarios y a todo el miembro de la familia Udabol. Una bendición muy grande. Vamos a iniciar el día de hoy, arquitecto, con una oración. Vamos a pedir a uno de los integrantes de la carrera, a un estudiante que frecuentemente está en la carrera, y le vamos a pedir que pueda realizar la oración de inicio. Le vamos a ceder la palabra al pastor Marco Antonio López. Pastor Marco, adelante con la oración de inicio en esta jornada, pastor. Amén. Muy buenas noches, que Dios les bendiga y a todos los que en esta noche estamos una vez más reunidos en este taller que, bueno, es de tanta edificación y realmente ha sido muy rápida el tiempo que ha pasado. Estamos en el último módulo, pero con todo esa enseñanza que Dios ha puesto en nuestros corazones y en nuestra mente. Padre amado, Señor Jesús, en esta noche le damos gracias, Señor mío, por este día y aún por las pocas horas que quedan de este día, Señor. Estamos muy agradecidos por toda la bendición que tú has traído, Señor, a nuestras vidas. Y en esta noche, Señor, por todo lo que tú has preparado, Señor, a través de este taller. Queremos bendecir a todos nuestros hermanos que están atentos a la enseñanza en esta noche y bendecir también al arquitecto, Señor. Dale en esta noche sabiduría, revelación para que todo el tema, Señor, sea de gran edificación para todos nosotros. La bendición al ingeniero, a los licenciados y a todos quienes conformamos, Señor mío, esta carrera de liderazgo pastoral. Gracias te damos, Señor, guárdanos siempre y que esta noche sea una noche de mucha bendición. Gracias, bendito Jesús, amadito Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, iniciamos con bueno, la bonita oración. Y estamos en este momento ya entrando a este último módulo, como decíamos. Estamos con el wallpaper número 12, ya en la primera sesión. Y el tema que se va a tratar acá es la evaluación del desempeño pastoral y obviamente todas las ramificaciones o las temáticas o las variables, los componentes de la evaluación del desempeño del pastor van a ser tocadas no a profundidad, porque este es solamente un trabajo para refrescar el conocimiento que ya se ha construido durante los últimos años en la comunidad de este curso, de este nivel. Entonces vamos a tocar muy rápidamente algunos temas que son de vital importancia en el desempeño pastoral, en el módulo 12, primera sesión. ¿Y cómo entendemos la evaluación de desempeño pastoral? O sea, esto es muy importante porque todos nosotros sabemos algo, pero todos nosotros también ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre, dice Freire, una persona muy interesante para analizar en relación a lo que él plantea como teoría del aprendizaje. Una persona que ha trabajado mucho en temas psicopedagógicos, pedagógicos. Entonces, repetimos, ¿no? Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo. Por eso tenemos que aprender siempre, o aprendemos siempre. Entonces, los seres humanos son una de las maravillas de la creación de nuestro Señor Dios. O sea, nuestro amado Padre Todopoderoso nos ha creado, obviamente, con toda su creación, y somos diferentes de las otras criaturas. Las criaturas son hermosas también, pero la forma de cómo se ha hecho a nosotros es bastante compleja, bastante diferente, porque nos ha dotado de intelecto. El intelecto nos hace diferentes del reino animal, por ejemplo, ya sea mamíferos o del reino animal que están esparcidos por todos los mares.
Entonces las personas somos únicas, somos seres racionales y los seres racionales pueden perfeccionarse a sí mismos a través de una serie de prácticas. Podemos mejorar en vida, nuestra vida, ser dueños de muchas actitudes que podamos tener. Podemos mejorar nuestra alma, podemos manejar nuestro cuerpo, podemos mejorar nuestro espíritu y también podemos tener más o menos el control de todo lo que queremos hacer en nuestro entorno. Obviamente la última palabra la tiene Dios. El ser humano lo que hace es abusar de lo que ha creado el Señor. Intenta abusar y cree que es dueño de todo, del universo, se cree dueño de la verdad, se cree dueño de vidas, se cree dueño de la naturaleza. Y esa es una mala interpretación del espíritu humano, en el cual incluso tiene el atrevimiento de negar a Dios. Entonces, ya porque ellos también se proclaman dioses, igual que Nimrod en algún momento pensaba que podía dominar todo, pero al final todos los que estamos en esta línea de pensamiento sabemos que la última palabra la tiene el Señor y todos estamos bajo su perfecta voluntad. Pero como somos personas que hemos sido creadas y somos racionales, tenemos que agradecer al Señor por la gracia y el favor que nos ha dado, porque nos ha hecho también especiales y gozamos de diferentes capacidades intelectuales. No hay ningún ser humano que tenga las mismas capacidades intelectuales y son extraordinarias porque nos ha hecho también aptos para aprender con facilidad. El aprendizaje para el ser humano es una gracia, es un don, es un talento innato. Uno va aprendiendo desde muy pequeño. Aprende aunque no quiera aprender. Entonces ese es realmente por gracia y por favor de Dios nos ha hecho personas perfectibles en todo lo que hagamos, todo lo que hacemos. Y ahí depende cómo nosotros nos movamos, ahí está el planteamiento del libre albedrío en lo que significa la creación de nuestro entorno, la administración, el cuidado, la forma de cómo entendemos, participamos en la sociedad, participamos en nuestro medio. Máximo aún si somos elegidos o somos llamados o nos ha dado un propósito de vida con mayor fuerza al ser embajadores de Dios en esta tierra. Debemos ser personas que busquen la excelencia individual, obviamente también la colectiva de toda la grey, de nuestra familia, de todos los que están en el entorno nuestro, porque el Señor nos ha puesto, nos ha dado un lugar en esta tierra para que podamos desarrollar una serie de actividades y obviamente ahí están también los propósitos que nos ponen en el corazón. Entonces, todos nosotros somos premiados por dones, habilidades, talentos para desarrollar diferentes y además desde las más simples hasta complejas actividades. Y los que tenemos el llamado, ustedes tienen el llamado y un propósito de vida, para servir a Dios hay que perfeccionarse en excelencia de hacer las cosas. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios realmente que busca la excelencia, Dios ha creado cosas extraordinarias y entre esas, repetimos, estamos nosotros. Entonces, es una forma de retribuir a ese favor, esa gracia, esa forma de habernos creado. Tenemos que servirlo con con todo lo mejor que tengamos en nuestra mente, en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Y de esa forma vamos a servir a Dios con excelencia y obviamente al prójimo y a la sociedad también. Entonces, este tipo de perfección, que no es una perfección indiscutible, es un tipo de perfección que nos la dio el Señor, porque fuimos creados, ¿no es cierto?, a imagen y semejanza de Dios. O sea, no somos dioses, obviamente, pero Él nos ha creado y esa perfección proviene de la imagen y la semejanza de Dios. Y además nos pide en la palabra del Señor que lleguemos al nivel del varón perfecto. O sea, que eso nos da una idea de que el Señor nos ha puesto en este mundo para que seamos seres que estemos en permanente perfección, que estemos
trabajando, estemos aprendiendo, estemos desarrollando y además aplicando con mucha sapiencia, mucha sabiduría los dones, talentos, las habilidades y poder construir conocimiento, poder inventar, poder analizar, poder crear ciencia, tecnología. Y eso es lo que nos ha dado Dios para que lo hagamos. Y todo lo que está bajo el sol, bajo la tierra, es realmente del dominio de nuestro amado Padre. O sea, todo lo que pasa en nuestras vidas, en nuestro entorno, en la sociedad, está bajo control de Dios. Entonces, nosotros, en base a los preceptos bíblicos, tenemos que desarrollarnos y alcanzar mayores metas, mayores logros, tanto en lo intelectual, en lo espiritual, si quieren llamarlo en lo mental, en lo almático, y debemos desarrollar una serie de saberes y competencias que nos van a servir ¿para qué? En nuestra concepción, nuestra idea, glorificar a Dios. Para eso estamos haciendo todo lo que hacemos. Vivimos, comemos, trabajamos, estudiamos, amamos, a veces nos equivocamos, cometemos errores, pero todo para Dios. Esa es la gran diferencia de vivir para Él. Y si vivimos para Él, también para Él morimos, dice la palabra. Entonces, nuestra vida está consagrada al Señor y esa es la gran diferencia que tenemos con el resto de la población. Y nos llama y nos manda el Señor a que esa población, al resto de la población, también les hagamos conocer las buenas nuevas, el Evangelio. Entonces, para eso nos ha dado también posibilidades de poder reinventarnos a nosotros mismos, o sea, hacer reingeniería nuestra, o sea, por ejemplo, hacer la desconstrucción y la construcción de diversos saberes. Eso es inherente solamente al ser humano, porque nosotros podemos incluso dominar el cambio de nuestros hábitos. Podemos aplicar en algún momento muy mal nuestras aptitudes, habilidades, dones y talentos, pero con un cambio de mente, y eso también nos da el Espíritu Santo, nos da la convicción de pecado, la convicción de error, y podemos cambiar. Entonces, somos realmente una maravilla de la creación. Por ejemplo, el renovarse en el entendimiento, en la mente, permite la conversión. Podemos convertirnos de lo malo a lo bueno, nacer de nuevo, ser hombres y mujeres al servicio de Dios. Entonces, la transformación personal de las personas en general también es una maravilla de la creación. Entonces, el pastor evangélico debe todo el tiempo buscar la perfección en Cristo Jesús. Y para eso nos ha dado todo el Señor. Nos ha dado hasta las herramientas, nos ha dado todo lo que significa el bagaje de conocimientos, las ciencias, la tecnología, la filosofía, y esto nos ha dado para que realmente podamos cumplir una misión. Todo es de Dios, todo está dentro del corazón, o la voluntad, podríamos llamar, de Dios, y Él nos ha dado libre albedrío también para que podamos cumplir cierto tipo de tareas. Entonces, para cumplir con el llamado, que es una cosa, el llamado es una cosa, y el propósito de vida, tenemos que ser muy expertos en identificar y entender para qué nos ha dado ese proceso, ese llamado de vida. Hay que describirlo con precisión. Por ejemplo, ¿qué es un llamado de vida? Porque puede ser una vocación también. ¿Será que ese llamado de vida para una persona que se dedica a la medicina es un llamado de Dios? ¿O solamente llamado de Dios lo entendemos para accionar cierto tipo de temas que son solamente excepcionales? Por ejemplo, el servir a Dios en la iglesia, o también eso existe en las actividades de todos los seres humanos. ¿Y qué entendemos también por propósito de vida? Esto es importante y vamos a preguntar a las personas que están en este momento participando cómo, y vamos tomando nota también para la calificación, la evaluación, cómo entendemos el llamado y el propósito de vida. Si está todavía presente el ingeniero, que creo que tenía también que dar otras clases, podríamos pedir la participación para tomar nota y también, o la licenciada Jessica, que también está dando clases, está, ¿sí están? Ingeniero, por favor.
Bueno, como no está, Arquitecto. sí, estamos ya haciendo la evaluación. Eh, Vamos a pedir que participen las personas y nos puedan decir en este momento qué entienden por llamado, llamado divino, y qué entienden por proyecto de vida o concepto de lo que es vida con propósito, y que si eso también sucede con personas que no están relacionadas con la iglesia. Vamos tomando nota y usted va ya determinando la participación de las personas para calificación. Adelante, ingeniero. Muy bien, arquitecto. Así es, vamos a solicitar la participación de los universitarios. Vamos a pedir voluntariamente a todos los universitarios que están presentes puedan realizar su participación de manera voluntaria. Cabe destacar que esta actividad que estamos realizando en este momento tiene un valor de puntaje. Eso puede servir mucho a los universitarios que no han tenido mucha asistencia regular, por ejemplo, durante todas estas sesiones de formación de pastores en el taller no han podido tener una asistencia regular o no han podido presentar algunos trabajos y requieren el tiempo o la tolerancia. Con esta participación les podemos dar el visto bueno. Por tanto, todos los participantes que en este momento están pueden empezar a participar. De manera voluntaria vamos a solicitar a un universitario, a ver, un voluntario, por favor, puede encender su micrófono. Buenas noches. Adelante, Buenas Pastor noches. Marco, usted tiene una nota excelente, pero adelante con su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es importante entender acerca de
Realmente muy buena la respuesta. Entonces, como decía nuestro estimado universitario, entonces hay una gran, bueno, no gran diferencia, sino que hay diferentes funciones dentro del propósito que Dios nos puede dar, ser un apologeta y un filósofo cristiano. Básicamente todos los pastores, los ministros de Dios somos apologetas y también pensadores cristianos. La filosofía cristiana ha generado mucha discusión, mucha polémica a lo largo de la historia del pensamiento. No solamente estamos hablando de este siglo, estamos hablando de mil años más todavía de discusión. O sea, repito, la filosofía cristiana ha generado mucha discusión, mucha polémica, muchos posicionamientos, incluso que han generado diferentes posiciones entre los cristianos de diferentes épocas. Estamos hablando desde el inicio de la iglesia hasta la época actual, donde estamos viviendo ahora. Y en el último siglo, la filosofía cristiana, fue objeto de diferentes interpretaciones. Para algunos la niegan rotundamente, dicen que no tiene ninguna validez. Que existe la filosofía cristiana, pero dicen que no tiene validez. Y otros que declaran que es la única forma posible de hacer genuina la filosofía. En otras palabras, hay los dos extremos. Unos dicen que no tiene validez y otros dicen que la esencia, la razón de ser de todas las filosofías y la filosofía misma es el cristianismo, o sea, que es la base. Son dos extremos. Pero la pregunta para los amados universitarios, ¿usted cree que la filosofía cristiana es válida en este siglo? En este momento, adelante, por favor, ingeniero. Muy bien, le vamos a ceder la palabra a otro universitario. Voluntariamente, algún universitario que pueda interactuar en este momento. Vamos a esperar voluntarios. Repito la pregunta, ¿usted cree que la filosofía cristiana realmente existe y puede ser aplicada en este siglo? Adelante, por favor. Bien, gracias. Buenas noches. Desde Oruro, ¿no? Es como la pregunta, ¿no? Que ha lanzado el arquitecto. ¿Existió siempre la filosofía cristiana? ¿No es cierto? A eso se llama pensamiento cristiano, tesis, ¿no? Y hace rato hablaba de apología de la defensa, de esa base doctrinal, ¿no es cierto? Entonces, en aquellos tiempos y en estos tiempos es necesario la filosofía cristiana, porque sí, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a nosotros ciertamente poner una base? ¿No es cierto? En la filosofía cristiana fundamenta, ¿no es cierto? Base, pensamiento de todo lo que se cree, ¿no? Y eso es lo que tenemos que defender, si acaso está normado exactamente conforme las escrituras. Nada más, gracias, arquitecto. Excelente, muchísimas gracias, muy esclarecedora la respuesta en lo que se refiere a la filosofía cristiana. En realidad, la filosofía cristiana evangélica hoy, frente a los pensamientos o las corrientes de pensamiento, por ejemplo, la posición postmodernista, genera algunas respuestas basadas en las verdades bíblicas. Esto como contraparte. Estas respuestas se caracterizan por su integridad cristiana, o sea, son realmente mucho contenido, casi la totalidad de la respuesta es en base a la palabra del Señor, y además que plantea independencia de otras corrientes de pensamiento. No se mezcla con ninguna otra, y además que es muy valiente, muy audaz, porque la filosofía cristiana se enfrenta con fuerzas dominantes de este siglo, tanto económicas, políticas y de poder hegemónico mundial. O sea, realmente la filosofía cristiana en este momento está siendo atacada, el cristianismo en su totalidad está siendo atacado de una forma violenta,
las fuerzas anti-iglesias se han levantado a nivel internacional, mundial, y la filosofía cristiana está escribiendo una serie de planteamientos que van contra las corrientes de pensamiento actual. Entonces, el desafío es actuar con mucha trascendencia para cumplir la voluntad de Dios en base a la defensa de lo que es, no planteo la iglesia, sino planteo temas del cristianismo en general. Dentro de este contexto, atención, vamos a dar otra pregunta. Dentro de este contexto, ¿ustedes creen que la producción intelectual de los cristianos en Latinoamérica es comparable, por ejemplo, a otra época, llamémonos hace, bueno, en el año 300 antes de Cristo, después de la época medieval, cuando ya están los protestantes generando muchos libros, muchas teorías, muchos enfoques, mucho pensamiento, como dice nuestro universitario? ¿Ustedes creen que en Bolivia se produce algún tipo de pensamiento cristiano? ¿Hay libros que se escriben? ¿Hay formas de cómo podemos plantear que realmente el cristianismo en nuestro país está coadyuvando, está ayudando al cristianismo a nivel internacional o al movimiento cristiano a nivel internacional? Adelante, por favor, si tienen algunos ejemplos. Adelante, ingeniero. Muy bien, vamos a pedir la participación de los universitarios, algún voluntario para responder la pregunta. Bien, nuevamente, no, quiero responder, ¿no?, esa pregunta. No, evidentemente hay yo diría, un déficit, ¿no?, hablando en Bolivia, de quienes son literatos y quienes escriben, ¿no es cierto? Poco se lee, y como se lee poco, entonces no vamos a seguramente hacer libros, escribir libros, aunque hay algunos libros que están, ¿no?, seguramente, ¿no?, editándose de algunos autores bolivianos, pero en sí no son tan fuertes, con pensamientos claros, ¿no?, que antes solía hacerse en el siglo XIX, más que todo. Han llegado libros muy importantes de afuera, pero sin embargo estamos tratando seguramente de salir de aquello que nosotros debemos salir como estudiantes. De esta práctica, que tiene obviamente evaluación académica, ellos van evaluando las respuestas. Entonces, tengan entendido, esto es para que realmente tengamos la edificación en conjunto y además de alta calidad. Muchísimas gracias por la respuesta. Una pregunta que va en relación a la filosofía cristiana. ¿Usted cree, distinguido universitario, que lo que dijo Calvino o lo que dijo Arminio es revisable o ya no se puede revisar? ¿Usted cree que el profesional en el Evangelio tiene la posibilidad incluso de plantear una antítesis o ideas contrarias a los pensadores clásicos del cristianismo? Adelante, por favor.
Seguramente estos temas son muy álgidos en este tiempo, al menos cuando hablamos de Calvino y de Arminio, son pensadores quienes han defendido su tesis, han planteado uno, claramente estamos, ¿no? Poniendo como ejemplo, ¿no es cierto?, la predestinación. Eso es, ¿no es cierto?, antetis, que podemos nosotros seguramente poner, si algo no está bien, entonces hacer híbridamente, ¿no es cierto? No ser tan arminios ni tan no Calvino, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, yo creo, podemos ver, no fácilmente se pierde la salvación ni que uno es predestinado. Entonces, ahí podemos nosotros lograr entender según las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque eso es el planteamiento, en este caso de Arminio y de Calvino, es justamente si pierde la salvación o no, somos predestinados o no, somos elegidos o no. Entonces, esos términos habría que, ¿no es cierto?, manejar bien. Y yo creo, ¿no?, en estos tiempos necesitamos entender, pocos han estudiado seguramente, ¿no?, con respecto a estas, ¿no?, seguramente tesis que han presentado o planteamientos, ¿no?, o sea, doctrinales, diríamos, ¿no? Entonces, yo creo, por ahí estamos, ¿no? Sí, habría que arreglar, habría que ajustar, se puede, ¿no? Bíblicamente no son intocables, ninguno de los argumentos que han ellos puesto son intocables, no tiene una razón, digamos, ¿no?, que uno podría, no ciertamente acatar en todo. Eso sería mi respuesta, arquitecto. Muchísimas gracias. Abrimos también esta pregunta. Muchas veces el pastor se ve en la necesidad de hacer análisis de cualquier planteamiento, digamos, doctrinal. ¿Ustedes creen que es valedero, importante, sobresaliente el tema de la revisión de la doctrina o la consideran una herejía, algo que realmente no es lícito, que lo que dice, bueno, lo que se dice en las congregaciones es irreversible, no se puede revisar? Adelante esa pregunta. Desde el punto de vista, obviamente, protestante, evangélico, cristiano. No estamos hablando de otro marco referencial. Repito la pregunta. ¿Ustedes creen que se puede revisar las ideas, las doctrinas, los planteamientos dentro de una congregación? Le pedíamos, yo sé que este es un tema bien apasionante, pero pedimos a otra persona también que pueda responder. Adelante, distinguidos universitarios. Buenas noches, arquitecto. Adelante. Buenas noches a todos los compañeros, pastores, pastoras. En realidad, sigue siendo un tema que se puede revisar las doctrinas que, según las denominaciones, tienen defectos, sí, algunos exagerados, otros en medida, otros un poco pobre. Desde ese sentido, hay todavía una preocupación de que no todas las doctrinas que practican las denominaciones son total, sino que sigue siendo un tema preocupante porque según lo que uno ha optado de aferrarse a una doctrina, lo extremiza, se sale de la palabra de las escrituras y eso es lo que siempre va desviando el entendimiento de los miembros mismos hasta en los pastores de la denominación. Entonces comienzan a preocupar a los que estamos siempre atentos a la doctrina correcta de la escritura. Entonces, desde ese punto, sigue siendo preocupante la doctrina, según cada denominación, es lo que tiene la verdad, pero analizamos a fondo y hacemos un seguimiento, siempre hay lugares que están siendo invadidos. Desde ese punto es la preocupación. Muchas gracias, arquitecto. Muchísimas gracias. Entonces, y las doctrinas, a través del rigor académico, científico, del estudio de la teología, el estudio del pensamiento o la filosofía cristiana, y desde el punto de vista de
de la apología, de la defensa de la fe, es obligatorio que todo pastor revise las doctrinas todo el tiempo, porque es una responsabilidad, digamos, muy ética y profesional. Por ejemplo, llega una doctrina nueva o la que existente. Eso le va a servir al pastor para reafirmar su doctrina y de encontrar las fallas o los errores que pueda tener bíblicos de la doctrina. Y esto es bueno porque de esta forma se va creciendo en lo que significa el conocimiento de Dios, conocimiento sistemático de la palabra y conocimiento sistemático también de lo que es la doctrina. Porque muchas personas dicen que es sana doctrina. Esto es sana doctrina. Dicen, pero ¿por qué? No explican por qué es sana doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque me han dicho, no, un profesional del Evangelio tiene que poder defender, ser apologista, decir, esta doctrina es buena por esto, por esto, por esto, tal autor ha planteado esto, tal autor ha planteado esto, y mi punto de vista es este. Entonces, es muy importante el trabajo de análisis doctrinal. No somos robotitos, somos personas con pensamiento, y ese pensamiento hace que realmente podamos enriquecer incluso las congregaciones. Un punto importante para preguntar a ya otra persona. ¿Usted cree que puede haber un pensador o filósofo? Hay dos, es bien diferente plantear como pensador o filósofo porque ha habido una discusión de siglos sobre este tema. Pero plantearíamos eso. ¿Usted cree que puede haber un filósofo cristiano boliviano? Tiene la pregunta, está lanzada. Adelante, por favor. Si creen que sí puede haber un filósofo cristiano en Bolivia o no. Adelante con la respuesta. Buenas noches, estimado arquitecto. Buenas noches, estimados participantes. ¿Alguna persona voluntaria para responder la pregunta? Pedimos por favor a Catarina Raquel, pueda prender su micrófono y su cámara, si es posible. Mm, Pedimos a Mary Flores, pueda prender su micrófono. Pedimos por favor a Edwin. Hola. Gracias, Mary, por prender tu micrófono. ¿Podrías responder la pregunta de, ¿usted cree que es posible que exista un filósofo cristiano en Bolivia? Ya, amén. Muy buenas noches, arquitecto, licenciado y a todos los pastores. Yo creo que sí, puede haber, ¿verdad? Porque un filósofo cristiano, yo creo que Dios, el Señor, ha puesto en muchas personas muchas capacidades, muchos dones, talentos, y bajo la sabiduría del Señor y en la búsqueda, hay personas, yo creo que sí, puede haber personas que sí el Señor ha levantado y ha puesto en ellos, ¿verdad? Un filósofo cristiano es un pensador, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, pero pienso que hay muchas personas que tal vez están en lo oculto, ¿verdad? No las conocemos y es muy necesario, yo creo que se deba salir a la luz para que pueda bendecir a mucha gente, a muchas personas. Y bueno, eso también sería, yo creo, el propósito que el Señor tiene para con nosotros, que podamos dar a conocer todo el conocimiento de Dios por medio del Espíritu Santo y por medio de nosotros. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. En realidad sí, yo comparto también con el planteamiento de la universitaria, la pastora. El tema es que muchas veces se ha aplacado, se ha apagado la posibilidad de que tengamos filósofos cristianos porque hay, bueno, personas que se encargan de destruir el pensamiento cristiano en Bolivia, o sea, plantean no ya pensamiento cristiano, sino dogmas, y los dogmas hacen daño a la iglesia. Ahora aquí viene otra pregunta, ¿qué es un dogma? ¿Qué se entiende por dogma cristiano en la iglesia? ¿Y qué efecto tiene la parte dogmática en la iglesia? Adelante, por favor, va con la pregunta. ¿Qué es un dogma? ¿Alguien quiere participar de manera voluntaria el día de hoy?
Se les recuerda que sus participaciones son tomadas en cuenta para puntaje. Pedimos por favor al pastor Carlos Zucapuca, puede prender su micrófono y responder a la pregunta. Bien, buenas noches, arquitecto, buenas noches, licenciada. Creo que el dogma es una revelación definida por la Iglesia, es un pensamiento, una doctrina que lo hace no muy independiente, algo revelado por Dios que no se puede cambiar. Y muchas veces cuando defendemos esa parte doctrinal y no aceptamos tal vez otros diferentes pensamientos, ahí es donde se ocurre el daño. Podemos afectar a los demás en la fe y en la revelación que tienen. Bueno, esa sería mi respuesta para esta noche, arquitecto, licenciada. Gracias. Excelente respuesta. Básicamente, bueno, hay religiones. Las religiones tienen muchos dogmas. Nosotros, como protestantes, evangélicos y cristianos, obviamente que vamos revisando todo el tiempo los planteamientos en base a la revelación, en base al discernimiento, en base al estudio, a la investigación. Eso nos hace diferentes en lo que se refiere a la parte dogmática, ¿no es cierto? Nuestras doctrinas se basan en las 5 solas. A través de las 5 solas podemos entender con mucha claridad los preceptos bíblicos y obviamente no caemos en un dogma. Bueno, ya analizando el tema de la próxima pregunta, se podría plantear que en Bolivia se puede generar, por ejemplo, un movimiento cristiano, si hay un avivamiento cristiano en Bolivia, ¿cuáles serían las falencias que tendríamos como iglesia? ¿O estaríamos preparados para un avivamiento en este momento tremendo, comparado con los avivamientos que han habido en Europa o en otros lugares del mundo, en África? El avivamiento lo entendemos realmente como un cambio radical de la sociedad que va a interesarse por los asuntos de nuestro amado Padre. Entonces, ¿ustedes creen que la iglesia en Bolivia está preparada para un avivamiento de grandes proporciones? Adelante con la pregunta. Licenciada. Está bien, arquitecto. Pedimos por favor a Noemí Alejandra, pueda prender su micrófono. Bueno, creo que no se encuentra. Pedimos por favor a Noemí, gracias por prender tu micrófono. Noemí, no se te escucha muy bien. Noemí, creo que tienes problemas con tu audio. Vamos a decir a otra persona, por favor, que pueda responder la pregunta. Pedimos a Cristina Elizabeth, pueda prender su micrófono. Buenas noches, arquitecto Lee. Buenas noches, bendiciones. Bueno, acerca del avivamiento y si está la iglesia del Señor preparada, pienso que sí, porque al margen de tener diferencias institucionales, sin embargo, tenemos la mayoría, no un solo apego doctrinal, digamos, a lo que hace rato se estaba hablando, ya sea el calvinismo o el arminianismo. En ese sentido, sí, la iglesia ha estado esperando un avivamiento y creo que sí estamos esperando aquello. Y si estamos esperando, entonces quiere decir que estamos preparados para ese avivamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente buena la respuesta. Adelante. Entonces, vamos a seguir avanzando un poquito más de materia y vamos a seguir con las preguntas, tomando en cuenta que es muy importante la participación para el tema de la calificación. Estamos hicimos una evaluación, es importante también, los que tienen buena nota pueden mejorar su nota.
Los que tienen algunas falencias pueden, bueno, mejorar también la nota, ¿no? Unas falencias en alguna práctica, etc. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, uno de los puntos importantes para entender es que tenemos que estar dispuestos a impartir el mensaje de salvación y mostrar la aptitud y entereza para crear y construir una comunidad cristiana, ¿no es cierto? No solamente dentro de la iglesia, eso va en la respuesta que dijo la hermana universitaria. Yo creo que somos una comunidad cristiana y esa comunidad cristiana a través de los líderes de las iglesias tiene que impactar y de tal forma que vaya preparando a la sociedad para el retorno de Cristo Jesús. Entonces ese impacto tiene que ser realmente importante. Entonces el ministro, el pastor, el maestro, el evangelista, los otros ministerios van a desarrollar un tipo de liderazgo diferente, no puede ser el mismo en un país como el nuestro, que es multiétnico y además que tiene diferentes tipos de enfoques culturales. Entonces, tenemos que entender que para poder realmente impactar al mundo hay que conocer sus defectos y conocer qué es lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, al hacer esto, nosotros vamos a plantear una intervención de mucha importancia en la sociedad. Aquí viene otra pregunta. ¿Usted cree que la iglesia está impactando en la sociedad en Bolivia? ¿Usted cree que la iglesia evangélica, cristiana, protestante, tiene impacto en la sociedad? ¿En qué estará impactando? Adelante, por favor, Jesse. Está bien, estimado arquitecto. Arquitecto, buenas noches. Muchas gracias, Grisela, por prender tu micrófono. ¿Cuál es tu respuesta? Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, licenciada. Bueno, yo creo que sí. De un tiempo a esta parte, el evangelio está siendo predicado de muchas maneras. Antes, por ejemplo, no nos permitían salir en campañas, nos restringían, pero ahora sí se puede salir. Bueno, apartando lo que es este tiempo de pandemia que todos estamos pasando, pero hemos aprendido a lo que es manejar las TICs, de qué forma, por medio de canal, por medio de radios cristianas, canales cristianos, antes no había. Entonces yo creo que sí está impactando la palabra de Dios en todo el mundo y cuanto más en Bolivia. Creo yo que es muy importante seguir con las enseñanzas, seguir con la palabra de Dios y utilizar todos estos medios, porque así, mientras el Señor nos dé estos medios, y bueno, la palabra, la unción, el Espíritu Santo y todo lo que viene, vamos a seguir ganando almas, y yo creo que Bolivia sí va a ser de Cristo y el mundo va a ser de Cristo. Nada más, arquitecto, muy buenas noches y bendiciones. Muchísimas gracias. Creo que vamos a llegar a hacer realmente impacto no solamente en la sociedad boliviana, sino a nivel también continental. Un punto importante también que debemos reflexionar todos los cristianos es en el entorno donde estamos trabajando. ¿Ustedes tienen alguna idea clara de lo que la sociedad boliviana en su conjunto o en el imaginario colectivo boliviano piensan de lo que es la iglesia evangélica? O sea, ¿qué idea tiene la sociedad de la iglesia evangélica y qué idea tenemos nosotros de la iglesia evangélica protestante cristiana? ¿Se han puesto a pensar? ¿Tienen un análisis? ¿Han investigado? ¿Han leído? ¿Cuál es el entendimiento que tiene usted? ¿Cómo cree que la ven a la iglesia evangélica en este momento histórico en Bolivia? Esa sería la pregunta. Adelante, por favor. Este es un tema académico, hay que plantear diferentes posiciones sin ningún tipo de temor, no estamos adoctrinando, estamos planteando temas académicos. Repito la pregunta, ¿usted qué piensa en relación al imaginario colectivo? ¿Qué piensa la sociedad
boliviana en relación a nuestra iglesia. Adelante, a nuestras iglesias, perdón. Adelante, distinguidos universitarios. Daniel Cosme, gracias por prender tu micrófono. Muy buenas noches, arquitecto, licenciada, hermanos pastores, Dios los bendiga. Bueno, respecto a la pregunta, creo que la sociedad hace esta diferenciación de la iglesia evangélica, creo que con el otro frente que es la iglesia católica. Porque miren que nosotros en Latinoamérica hemos comenzado con la iglesia católica ya desde que han venido los españoles y hemos estado mucho tiempo con la iglesia católica. Pero cuando las misiones ya han comenzado, especialmente por Estados Unidos, y han ido bajando, y el 70% del crecimiento de la iglesia en América Latina ha sido por los pentecostales. Y estos han marcado una diferencia con la iglesia católica. Y cosa que todavía aún algunas cosas practicamos, por ejemplo, la consagración. La iglesia católica consagra cosas, bendice cosas, y la iglesia cristiana algunas cositas, por ejemplo, orar por las movilidades, orar por la casa, o sea, consagran, dedican. Entonces, todavía hay cosas que se hacen, pero principalmente creo, arquitecto, que tiene que ver esto con la iglesia católica. Ahora, ¿qué plantea la iglesia católica? Que tú puedes ser miembro y puedes tener todavía tu vida, puedes seguir bailando, puedes seguir haciendo tus cosas, ¿no? Pero la iglesia cristiana ya no es así. O sea, cuando uno llega a la iglesia cristiana se da cuenta que ahí uno ya tiene un cambio radical de la vida, nace de nuevo, o sea, el evangelio, lo que la Biblia plantea, lo que las 5 solas, que es el regreso a la verdadera fe. Entonces, ahí uno experimenta el verdadero nacimiento, el cambio radical. Entonces, dicen la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, o sea, por ese cambio, por estas cosas que Dios hace en la vida, entonces le pone ya en un grupo aparte. Entonces, ¿quiénes están ahí? Y ahí se puede ver las diferentes denominaciones. Y finalmente muchos que ya que están en ese espacio cristiano, tienen que ahora ver, ¿no? Los nazarenos, cómo piensan, como los pentecostales, los de metodistas, pero ya es otro campo, pero creo que principalmente tiene que ver con respecto a la iglesia católica. Nada más, arquitecto, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Realmente la iglesia católica tiene mucho raigambre en la sociedad boliviana. Tenemos siglos de tradición católica, y entonces aquí hay un tema que debemos entender. Si realmente muchas de las personas que se van convirtiendo tienen antepasados o cultura católica, eclesial católica anterior, y eso es importante ver con mucha claridad. Pero volvemos a profundizar la misma pregunta. Las personas en Bolivia, especialmente en relación al tema de la sociedad, los que generan opinión, ¿cuál es el pensamiento que tendrán sobre la iglesia protestante, evangélica, cristiana? ¿Ustedes creen que es positiva la opinión o negativa? Tienen la palabra, por favor. Gracias, Juan Carlos Frías, por prender tu micrófono. Estamos nuevamente. Indicar que hay 2 posiciones. Uno es negativa y otra es positiva. La negativa es siempre que otros perciben a la iglesia como que la iglesia tiene que mantener a los pobres, que la iglesia tiene que estar lejos de la política, que la iglesia tiene que mantener solamente a Dios y cosas así. La positiva es que otros lo ven a la iglesia con resultados buenos, pero en parte la iglesia tiene un descuido de no enfocarse a la sociedad. Siempre estamos más abocados a subir al altar, y muchos pastores nos hemos convertido en
en saltadores al altar nada más. Y ya no evangelizamos, ya no nos acordamos de aquellos que pasan la aflicción y los descarriados por su suerte. Entonces la sociedad ve negativamente esto de que la iglesia no hace nada y está perdido. Entonces, hay ambos lados la posición de la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay algunos temas que son importantes que debemos entender. Es cómo nosotros concebimos la iglesia, cuáles son las labores más importantes de la iglesia, pero como profesionales. O sea, imagínense que en este momento viene una periodista y les pregunta al licenciado o licenciada, ¿cuáles son las 3 o 4 funciones más importantes de la iglesia? ¿Podrían responder en este momento? Esta sería la pregunta. Diga 3 o 4 funciones importantes de la iglesia. Adelante tienen la palabra. ¿Alguien que quiera participar de manera voluntaria? Pedimos a Israel Huachaya, ¿puede prender su micrófono para participar? Israel, ¿te encuentras en línea? Bueno, entonces pedimos a Silvia Zapana, ¿puede responder la pregunta? Bueno, pedimos a Licenciada, buenas noches, arquitecto, otra vez me salí. Bien, bueno, en la sociedad la iglesia creo que es aceptada porque se ve ya el cambio en la familia primeramente, en la familia, el esposo tal vez que antes no atendía, ahora que viene a la iglesia es atendida, ¿no? Los hijos cambian y todo cambia, ¿no? Cuando Cristo entra en un hogar, en una familia, creo que a través de la palabra el cambio llega a cada vida y ahí también se realizan las obras. Por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos el buen samaritano, hacemos obras sociales, puede también ayudar a los alcohólicos, también podemos dar esa ayuda, podemos ayudar a los niños huérfanos, vamos a los más necesitados. Yo creo que ahí está nuestra actividad y nuestro trabajo como iglesia para la sociedad y como siempre también dar cuentas a Dios de lo que hacemos. Eso sería mi participación, arquitecto. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces ahí tenemos una respuesta. ¿Cuáles serían las funciones más importantes de la iglesia? Al ser este tema relevante, recalcamos la pregunta para que pueda responder otra persona. Mejor si es en base a temas, bueno, a preceptos bíblicos. La pregunta, nos ponemos en un estado de situación. Imagínense que un periodista se acerca a ustedes y le pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son las funciones más importantes de la iglesia que en la cual usted está ejerciendo como un profesional pastor? Adelante, tiene la palabra. Adelante, Jesse, para controlar. Bueno, pedimos a Marco Antonio López, ¿puede responder la pregunta? Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. Gracias por prender tu micrófono. Gracias a usted. Sí, con respecto a la pregunta. Normalmente una periodista o alguien no viene con buenas intenciones siempre a una iglesia, a no ser que sea un periodista cristiano. Y obviamente la mejor respuesta que nosotros podemos dar como cristianos en general es que el principal motivo de nosotros o con la cual podemos ayudar es a través de la difusión del evangelio. Entonces, anunciar las buenas noticias, la salvación, la vida eterna. Entonces, explicarle a ella que el ser cristiano o el aceptar a Cristo en el corazón es lo más hermoso, es lo más lindo, es algo que puede transformar a una persona, aunque muchos periodistas no lo entienden de esa manera, pero nosotros que lo entendemos, tener a Cristo, recibir a Cristo en el corazón, recibir el Evangelio del Señor, es realmente para cambio de vida.
en el sentido humano. Podemos decirles también que hacemos obras sociales. ¿En qué sentido? Siempre estamos ayudando al necesitado, estamos visitando a los enfermos, en las cárceles estamos yendo a impartir la palabra del Señor. También se les puede mencionar que se hace obra social a veces con los niños. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos un trabajo con los niños de alimento. Y bueno, hay mucho, yo creo, material tenemos nosotros como para decir a un periodista o una periodista las cosas lindas o buenas que hace la iglesia en este tiempo. Pero lo más importante es que puede ella salvar su alma y nosotros también podemos a través de la palabra salvar muchas almas en Bolivia. Dios les bendiga. Perfecto, muy buena respuesta. Y todo este tipo de preguntas hacen, digamos, a la capacitación que hemos impartido ya, construcción de conocimientos en la universidad. Entonces, y además, obviamente, con la experiencia que todos ustedes tienen, ¿no es cierto? Entonces, aquí planteamos temas muy importantes. Por ejemplo, que decía nuestro universitario, dice la parte del líder eclesial busca exaltar a Dios, exaltar a Jesús y trabajar para regar la obra de Dios con el fin que los hermanos, ¿no es cierto?, la entiendan y la sigan. Y un punto importante también que no debemos olvidar, que hay muchas similitudes, y además hay muchos puntos de coincidencia con la Iglesia Católica, porque, bueno, provenimos de la misma raíz judeo-cristiana, pero la gran diferencia que tenemos nosotros es que planteamos el hacer discípulos, seguir hasta la pisada de Jesús. Eso nos diferencia grandemente y de forma casi, bueno, abismal de la Iglesia católica, apostólica, romana. Entonces es un punto muy importante que tenemos que resaltar. Por ejemplo, bueno, seguimos avanzando un poco de materia. Para edificar la Iglesia, que la misma impacte en la sociedad, se debe contar con una sólida formación de pastor y conocer la administración o la mayordomía a tal nivel que podamos realmente elevar, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, y trabajar en el lugar donde está impuesta, plantada, como dirían algunas personas, la iglesia y que tenga buenas raíces, ¿no? Entonces, de eso trata el ministerio pastoral. Entonces, el liderazgo pasa por gestionar, fortalecer, desarrollar las competencias, saberes de la carrera universitaria para poder fortalecer, edificar, que además ser puntal dentro de la toma de decisiones de la iglesia, porque lo hacemos desde un punto de vista científico, técnico, incluso con mucha fuerza para poder llevar a un buen nivel de derrotero. Por ejemplo, uno de los puntos importantes que se discute aún hoy, una cosa es cómo nos mira la población y otra cosa cómo nos mira la clase política, ¿es cierto? Y nosotros seguimos debatiendo en la iglesia que, bueno, el cristiano sí tiene todo el derecho a hacer política porque estaríamos yendo contra la constitución política del Estado al prohibir a nuestra ley que pueda ejercer sus derechos ciudadanos, eso está clarísimo. En algún momento querían también meter juicio a algunas iglesias por ese tema. No es así, el cristiano no, independientemente, es libre y puede hacer política cuando quiera, como quiere, y bueno, obviamente tiene que hacerlo dentro de los preceptos de la palabra del Señor, pero es libre. Pero me refiero a la iglesia. La clase política, la dominante tanto a nivel internacional como nacional, tiene un concepto de la iglesia, especialmente protestante, en que ya por el mismo hecho que estamos en un momento histórico bastante complejo, ya determina que la iglesia tiene una posición política. Ya, de hecho, o sea, la tildan de una posición política y por ende empiezan por ejemplo, a hacer una serie de cuestiones de leyes para, teóricamente, ¿no es cierto?, poder anular algún movimiento político eclesial, etc. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que hay un preconcepto político del accionar de las iglesias? No estoy hablando de los miembros de las iglesias, sino del accionar de la iglesia en la política. Adelante, por favor.
con la pregunta, como si alguien puede plantear ese tema, me explico mejor cómo nos ve la clase política, la iglesia, ¿no es cierto? Por la tradición incluso católica romana. La iglesia católica romana nunca ha dejado de ser política en todas partes del mundo. ¿Qué idea tendrán la clase política y por qué están todo el tiempo cuando hay elecciones o cuando se está planteando alguna legislación? ¿Qué idea tendrá la clase política de la iglesia protestante evangélica cristiana? Adelante, por favor, si alguien tiene alguna respuesta. Adelante. Adelante, Jessy. Ya bien, estimado arquitecto, ¿alguien quiere participar de manera voluntaria? Pedimos a Victoria Caguana que pueda prender su micrófono para responder la pregunta. Pedimos a Pedro Callizal. A Victoria, muchas gracias por prender tu micrófono. ¿Podrías responder la pregunta, por favor? Buenas noches, arquitecto, y buenas noches, licenciada. Bueno, ¿le podrías, la anterior pregunta, la iglesia, cuáles son las 4 funciones de la iglesia? Y eso quisiera responder. Las 4 iglesias, sus funciones son la adoración, edificación, la evangelización, la responsabilidad social. Porque nos dice en Isaías 43:7, nos dice que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea que nosotros estamos para que también, ¿no?, el pueblo de Dios le adoren, le alaben a Dios, porque Él es el único creador de toda planeta Tierra. Entonces, nos dice también aquí en Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús, y siempre estamos esperando a nuestro Señor. Por eso, en primer lugar, le adoramos y luego edificamos también. Nosotros mismos nos edificamos a la iglesia, a la Grey. También salimos a predicar el evangelio, a que toda la gente le conozcan, ¿no? Lo más importante, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él vino a esta tierra para salvación, para toda la humanidad de esta tierra. Entonces, la responsabilidad es de que nosotros, como hijos de Dios, como pastores, entonces debemos llevar el evangelio, y esa es la responsabilidad para que toda la sociedad lo conozcan a Dios. Eso sería amado arquitecto, ¿no? Gracias, Señor Jesús. Bueno, bendiciones. Muchísimas gracias por participar en este taller, distinguida universitaria. Y seguimos con las preguntas. Me han planteado, por ejemplo, que básicamente es lícito, ilícito, cómo nos ven en la clase política. A veces la iglesia no participa en nada, pero ellos plantean, al no participar la iglesia, igual hacen política, dicen, ¿no? Entonces, es una pregunta que se va a debatir durante mucho tiempo, y se ha debatido siempre, la participación de la iglesia. Desde mi punto de vista, la iglesia no debería participar en política porque ha sido creada para otros fines, lo que ha planteado la hermana, pero sí tendrían que, en la libertad, las personas de la iglesia sí podían participar en todo lo que es política. Tengamos mucho cuidado en en el tema de la idea de la institución, para que no tengamos problemas incluso de entendimiento, comprensión de la clase política, que es muy celosa de su área. Realmente nosotros como cristianos tenemos que cuidar también en el área de nuestro trabajo. ¿Alguna otra persona que quisiera participar sobre estos temas en relación, un comentario
o la respuesta del tema de lo que hemos planteado. Adelante, por favor, Jessy, seguimos calificando. También arquitecto. Cristina, gracias por prender tu micrófono. Después, por favor, Daniel Cosmo. Buenas noches otra vez, Arqui. Pienso que la visión desde el punto de vista político, cómo nos ven ellos a la iglesia, pienso que es de acuerdo a la línea política que ellos desarrollan, porque, por ejemplo, estamos siendo regidos por un gobierno que está fundamentada en el socialismo. Para unos podemos ser un peligro, pero para otros una bendición. Sabemos que dentro de la política están inmersas pensamientos como los grupos, ¿no? Las feministas y tanta cosa que definitivamente ellos van a querer sacarnos, ¿no? De querer de que la iglesia se siga expandiendo. Más al contrario, para nosotros también es un peligro, puesto que todos nuestros hermanos pueden estar en peligro de poder tomar esas ideologías. Entonces, pienso que desde el área política, unos nos tienen como bendición, pero otros también como peligro y como obstáculo a los planes que quieren desarrollar. Muchas gracias. Muy buena la respuesta. Entonces, el pastor evangélico profesional tiene que estar muy bien ubicado también en lo que se refiere a las doctrinas políticas. Tiene que saber, ¿es cierto?, cómo ve cada doctrina política, cada línea política de la iglesia y ubicarse, ¿no es cierto?, para que pueda desarrollar con holgura la gestión de la congregación. Hay personas que plantean cerrar los ojos frente al panorama político. Un líder evangélico no tiene que entender, ver la coyuntura, el momento histórico, para que pueda dirigir muy bien la congregación. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia local en especial está ubicada en un territorio, dentro de ese territorio está ocupado por una sociedad, y esa sociedad tiene normas, tiene reyes, tiene cultura, y ahí tiene que actuar esa persona con mucha sabiduría, mucho entendimiento, como que el Espíritu Santo siempre le esté redarguyendo para que pueda seguir trabajando con la visión de la iglesia. Perfecto. Entonces, hemos avanzado un poco de materia para poder poner en contexto algunas preguntas. El liderazgo pastoral ya se convierte entonces en una categoría conceptual. Esto es importante entender. Ahora, antes no existía la ingeniería comercial, ¿no es cierto? Estamos hablando de la parte de lo que es la academia. Antes, por ejemplo, para entender un poquito en contexto, la arquitectura nace de una serie de actividades que tiene la sociedad. Por ejemplo, Leonardo da Vinci empieza a diferenciar lo que es arquitectura, lo que es ingeniería, incluso hace investigaciones de anatomía, ¿no es cierto? Entonces, las ciencias van especializándose y van planteando nuevas profesiones, nuevas categorías conceptuales. Ustedes saben que son parte en este momento de una nueva carrera a nivel internacional y además sudamericana, el continente americano, Centroamérica, Sudamérica, que ahora hay una categoría que gracias al Estado boliviano la hemos creado. O sea, antes había ingeniería comercial, ¿es cierto? Después, bueno, se va planteando otras que son diferentes. Por ejemplo, en este momento en el mundo se han creado categorías nuevas de licenciaturas. Por ejemplo, hay la arquitectura paisajista. Yo estudio para ser un arquitecto paisajista que me dedico al paisaje urbano, regional, nacional, etc. Entonces, lo que ha pasado con nuestra carrera es que ha roto esquemas y tenemos una nueva categoría conceptual, la carrera de liderazgo pastoral. Esta carrera ha generado realmente expectativa a nivel también internacional. Recién se la está conociendo, recién se la va a plantear con mucha fuerza, ¿no es cierto? Entonces, el liderazgo es bien diferente, nuestro liderazgo, porque a través nuestro
¿no es cierto? ¿Quién es el líder? Somos discípulos de Cristo y el que lidera la iglesia la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Entonces acá hay un tema muy importante, muy interesante y conceptual que nos hace diferentes de otras iglesias, de otros dogmas, de otras confesiones de fe. Entonces el liderazgo pastoral está marcando una gran diferencia porque realmente determina una forma, un estilo de vida, una forma de entender la política, una forma de entender la sociedad, una forma de entender la ciencia, el contexto, etc. Entonces, ¿qué idea tiene el universitario que va a ejercer una profesión nueva? ¿Cuál sería su planteamiento? ¿Cuál sería su concepto, ¿no es cierto?, de impactar en la sociedad desde el punto de vista de esta profesión? Por ejemplo, el economista sabe cómo va a impactar en la economía. ¿Qué idea tiene el pastor que se está graduando, que tiene ya la licenciatura de impacto en la sociedad? No estamos hablando en la parte de la iglesia. O sea, ¿cómo podría impactar el profesional en la sociedad? Esa sería la pregunta. Adelante, distinguida Jessica, licenciada Jessica. Está bien, estimado arquitecto. ¿Alguien quiere participar de manera voluntaria? Teresa, muchas gracias por prender tu micrófono. Buenas noches para todos, arquitecto, nuevamente. Bueno, ¿cómo podemos impactar con nuestro testimonio, no? También con nuestras actitudes, digamos, donde hay un lugar de peleas, riñas, nosotros poner la paz de Dios que solamente Él nos puede dar, siendo la luz y la sal de la tierra, siendo ejemplos y hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra, ¿no? También siendo luz, ser como Jesús era, ¿no? Manso y humilde de corazón, y serle fiel también en todo, y así también vamos a hacer buenos testimonios, porque por la palabra, o sea, como por nuestras actitudes, no tanto es por la palabra. Uy. Ya concluyó. Bueno, un punto importante que va complementando a la respuesta de la universitaria. Solamente el hecho de que ya se puedan proponiendo proyectos de grado, tesis de grado, una tesis de grado ya es plantear pensamiento cristiano, ya hace la gran diferencia. Porque todos estos documentos, lo que estamos, ya estamos produciendo son, bueno, temas que hacen a la historia de la misma carrera y a la historia del pensamiento humano. Por ejemplo, todos los proyectos que van a presentar ya son parte de lo que es la creación intelectual de un grupo de personas que está reforzando la función eclesial, la función de impacto en la sociedad. Entonces, esto es importante entender y tener con mucha claridad que lo que se está haciendo en Bolivia es único. Por primera vez se está planteando una carrera de liderazgo pastoral, y esta carrera de liderazgo pastoral va a sacar una serie de productos de creación con rigor científico y académico que se van a quedar para el acervo cultural de todos y cada uno de los bolivianos. En otras palabras, obviamente ustedes siguen siendo los dueños intelectuales. La universidad nunca se va a adueñar de ningún proceso intelectual, de sería ir en contra del principio académico. Ustedes son los creadores de nuevas ideas, de nuevos planes, de nuevos programas, de nuevos proyectos avalados por el sistema educativo de educación superior. Ese es un aporte invalorable y además histórico que se va a plantear en esta nueva carrera profesional. Lo que sucedió en Chile inventaron y pusieron el nombre de ingeniería comercial. Entonces, los proyectos de ingeniería comercial que ha producido la Universidad de Chile, o las universidades en Chile, ahora esa provisión ya es casi universal, se da incluso en países asiáticos de ingeniería comercial, ha marcado la historia. Yo creo que depende de nosotros ahora, no por vanagloria, sino porque estábamos hablando que es un apologeta, que es un pensador cristiano, que es un filósofo cristiano. De esta universidad van a salir esas propuestas de filosofía, de tesis de grado. Tenemos el doctorado también en formación, ¿no es cierto?, que el servicio a la comunidad,
que puede entrar mucho de teología. Entonces, distinguidos alumnos, el aporte de ustedes en este momento es histórico. Bueno, obviamente vamos a tener una serie de inconvenientes, no va a estar todo perfecto, todo es perfectible, pero hay que evaluar lo que estamos haciendo como universidad y como grupo pionero en esta carrera de liderazgo pastoral. Eso para que nos ubiquemos en el momento histórico y nos demos cuenta que lo que se hace en este momento va a tener una repercusión de acá a 5, 10, 15 años o más. Eso es lo que estamos planteando en nuestra carrera. Entonces, sigamos avanzando un poco más de materia. Planteamos que el líder, ¿no es cierto?, el profesional de liderazgo pastoral no está buscando exaltar su persona con fines de conseguir fama, fortuna o poder. Entonces, el estilo de liderazgo de nuestra carrera es cualitativamente diferente. El líder eclesial busca exaltar a Jesús, trabaja para reflejar la obra de Dios con el fin que toda la grey, la sociedad, los hermanos, no nos sigan a él, por el contrario, sigan las pisadas de Jesús. Esta es la clave de ser discípulos, por eso se plantea la gran comisión bíblica de hacer discípulos. Entonces, para edificar la iglesia y que la misma tenga un impacto en la sociedad muy fuerte, se debe contar con la sólida formación del pastor, con que conozca, qué sé yo, diferentes áreas del ámbito de la ciencia y la tecnología, desde la administración o mayordomía eclesial, pastoral, y entender de qué se trata el ministerio pastoral. Me explico mejor. Y al acuñar el tema de, por ejemplo, mayordomía pastoral, ya significa que estamos dando aportes conceptuales en base a la academia a la iglesia. Entonces, esto es muy importante entender, que todo lo que estamos haciendo va a ser también en beneficio de la parte eclesial y las instituciones proeclesiales y paraeclesiales. Entonces, es muy importante tomar en cuenta especialmente a los que hacen tesis, que las categorías conceptuales van a ser valoradas por las próximas generaciones, ¿no es cierto?, en la iglesia, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica, incluso, ¿por qué no plantear en el mundo? Entonces, es muy importante entender que la universidad también aporta conocimiento a nivel internacional. Entonces, es importante ubicarnos qué estamos haciendo como universidad. No es un instituto, no es un instituto grande, no es una institución donde se hace investigación, extensión y obviamente la cátedra, lo que hace la diferencia y lo que también se plantea una forma diferente de poder construir y formar a los universitarios. Entonces, el liderazgo pastoral como carrera, como facultad de la universidad, va a seguir gestionando, fortaleciendo y desarrollando diferentes competencias que de repente no las hemos podido ubicar, ¿no es cierto? Porque evoluciona la ciencia, la tecnología, y estos saberes que vamos a ir acumulando, vamos a ir aportando a la sociedad, a la parte incluso universal, a través de la carrera universitaria, se traduce en la producción intelectual, académica, científica. Cada trabajo que ustedes van a hacer, especialmente si hacen tesis, es un aporte al conocimiento humano. Por eso, uno de los puntos importantes que vamos a romper en Bolivia es esa idea equivocada que el intelecto está reñido con la iglesia. No es así. La parte intelectual es parte, ya lo hemos discutido en varias oportunidades, es más bien una gracia, es el favor de Dios que nos va a permitir aportar con nuevas teorías, incluso reflexiones que van a refrescar a todo el pensamiento cristiano, la filosofía cristiana. Entonces, dentro de ese tema podríamos hablar muchísimo y animarlos a que hagan tesis de grado también para que podamos ya entender y mejorar, analizar, ya ver si la doctrina X cristiana, digamos, está bien, la validamos, eso es lícito, no es un pecado analizar las doctrinas, si no hubiese evolución, hubiésemos seguido en el medioevo, si que han investigado, han evolucionado en el pensamiento cristiano. Entonces yo creo que estamos en una posición bastante ventajosa como universidad
y con las personas que tienen mucha experiencia como ustedes para poder plantear tesis. Entonces, el mismo hecho de que se diga liderazgo pastoral, con mayúscula ya se escriben las dos, ya significa que ya tenemos una categoría conceptual de pensamiento que se convierte en una carrera, es igual que ingeniería de sistemas, ingeniería comercial. Ya te lo planteamos nosotros, liderazgo pastoral. O sea, ya nos da un estatus en la academia que es muy valorable, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué planteamos cuando quieran investigar nuestra carrera? Que somos teólogos prácticos. Interesante otro concepto también que se va acuñando, porque tenemos un concepto, tenemos una idea, tenemos un cuerpo que estamos formando entre todos nosotros para plantear un esquema nuevo de inserción de una carrera académica universitaria en la sociedad. Entonces, es muy importante entender eso, porque estamos en paralelo a la creación, por ejemplo, de nuevas categorías en ciencias sociales. Si analizamos, por ejemplo, el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene 3 conceptos. Bueno, una es la República, diferente es el Estado. La plurinación también es diferente. Se han creado esas categorías en ciencias políticas. Nosotros también estamos creando categorías de pensamiento o conceptuales que van a servir mucho al futuro. Entonces, las competencias formativas y saberes debidamente sistematizados, como tenemos en la universidad, para la formación del perfil del líder pastor determina el aval académico que permite lograr la licenciatura en esta categoría profesional universitaria. Entonces, tenemos el orgullo de haber hecho este trabajo, obviamente un trabajo corporativo, en equipo, con la participación de ustedes, para tener una categoría profesional universitaria. Entonces, la carrera está enmarcada en la cosmovisión evangélica, cristiana, en base a las 5 solas. Entonces, esto ya directamente hace que es un aporte también, ¿no es cierto?, al protestantismo internacional. Ya nos están preguntando muchas personas sobre el tema de lo que está sucediendo en Bolivia, siendo que se ha retomado nuevamente la universidad para trabajar en esos temas teológicos, siendo que en otros países donde nacieron las universidades con el enfoque teológico, de mucha investigación, de filosofía cristiana, de pensamiento cristiano, vale el término, los dos tienen sus diferencias, sus matices, pero ahora se han retirado y ahora en Bolivia se está rescatando lo que se hizo hace cientos de años en el tema de refrescar el cristianismo. Entonces es un orgullo y bueno, esperamos que ustedes también sigan aportando con las ideas. Entonces esta licenciatura se constituye una parte fundamental para la perfección de las instituciones y todas las organizaciones eclesiásticas, ya sean pro o para eclesiásticas, para la mejora permanente y continua de los talentos humanos y para el logro de la excelencia al servicio de la Grey. Obviamente, a Dios primero y a la Grey y al prójimo y a la sociedad. Entonces, el pastor en el desempeño de su labor, usted, pastor, está capacitado para relacionarse y servir a personas y a grupos heterogéneos, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. O sea, un poco como que estamos incursionando en el trabajo, que hay una licenciatura ya en Bolivia y en el mundo de trabajo social. Lo que dijo la hermana, ¿qué plantea la iglesia? La iglesia plantea que nosotros sirvamos al necesitado, que resolvamos problemas de la sociedad como el alcoholismo, la drogadicción, etc. ¿No les parece que tenemos mucha coincidencia con la carrera de trabajo social? El trabajo social es una carrera de los últimos tiempos que tiene cientos de miles de personas que están trabajando para la mejora de la sociedad. Entonces también el pastor absorbe, determina y plantea con la cosmovisión cristiana el desempeño de la carrera de trabajo social. Seguramente ustedes tienen algún familiar, alguna persona que ha estudiado trabajo social. Dense el tiempito para analizar el pensum, el contenido de trabajo social y ustedes van a ver cómo van a poder aplicar todas las ciencias sociales que utiliza el trabajo social, los licenciados de trabajo social y que son perfectamente aplicables para la carrera y para enriquecer a las
congregaciones pro y y también a las instituciones pro y para eclesiásticas. Obviamente que nuestro trabajo social está empapado en lo que significa la parte bíblica. Nosotros, si nos puede definir una persona, por ejemplo, que hacemos trabajo social, estamos ayudando a mejorar ciertas áreas de la sociedad. Por ejemplo, plantearíamos áreas abandonadas como los ancianos en ciertos grupos étnicos en el altiplano, por plantear. Es un trabajo social, pero con una dirección y una cosmovisión cristiana. Entonces, el pastor es un experto en talentos humanos, pues debe liderizar, debe, qué sé yo, gestionar, dirigir, organizar y servir tanto a individuos como a grupos de personas. Pero para hacer eso, ¿qué tiene que hacer? Entonces, tiene que analizar en dónde está trabajando. Por ejemplo, la composición de la grey, cómo está conformada en su congregación. Esa composición de la grey que tiene usted en su congregación es un reflejo de la sociedad. O sea, es igual que en la universidad refleja a la sociedad en su conjunto. Lo que sucede en la universidad, a través de la gente que viene a estudiar en la universidad, uno puede determinar qué es lo que sucede en la sociedad. Usted tiene doble trabajo, porque tiene el trabajo social y también tiene el trabajo de entender a la grey. No va a trabajar en un espacio que no lo conoce, tiene que poder entender cuál es el pensamiento mayoritario de la grey, etc. Entonces, estas mismas variables, ¿no es cierto?, se vuelven más complejas y se van multiplicando, pero es en esa multiplicación y en esa complejidad usted va creciendo en su profesión. Usted está siendo más experto en poder atender mejor a la sociedad y a la grey. El concepto ya depende cómo usted lo tiene que manejar. Obviamente usted es profesional del Evangelio. Si bien estamos respetando toda la tradición no estoy planteando de la tradición de otra iglesia, de la tradición del movimiento protestante, estamos aportando también con muchos elementos para que el protestantismo, el evangelismo, el cristianismo en Bolivia pueda superar muchas barreras y romper muchos prejuicios. Entonces, el pastor como líder deberá enfrentar una serie de desafíos. El primero, usted, distinguido universitario, está rompiendo esquemas que nos han impuesto tanto la sociedad como la cultura. Es increíble, es una vergüenza cómo nosotros estamos en una sociedad que el mundo nos enseña. No nosotros deberíamos enseñar al mundo. O sea, el mundo nos enseña una serie de temas y nos va encasillando las ideas del mundo, siendo que la iglesia, la congregación, la casa de oración, debería enseñar al mundo biología con cosmovisión cristiana. Y ahí viene un problema de enfoque, ¿no es cierto?, epistemológico. Para ello se debe estar preparado espiritual y académicamente, además entender lo que pasa políticamente, porque sobre usted va a recaer la responsabilidad no solamente del cuidado integral completo de su rebaño, del rebaño de Cristo Jesús, que Dios le ha dado, sino también del entorno donde está la iglesia local. No puede haber, digamos, problemas tremendamente complicados, por ejemplo, de abuso de menores, problemas de violencia familiar, y en la iglesia sin ningún tipo de intervención. No, la iglesia tiene que intervenir para hacer una sociedad mejor. Se dice, no, pero hay personas que plantean, no, ya esperaremos nomás que venga el fin del mundo y ¿por qué nos vamos? Está escrito que la maldad va a aumentar. Esa es una posición doctrinal, ¿cierto?, que hay que revisarla. De repente está bien, lo respeto. Hay personas que dicen, yo no quiero hacer nada, voy a esperar a que venga de una vez el arrebatamiento, ¿no es cierto?, porque esto ya estaba dicho en la iglesia. Pero a la vuelta de la esquina están matando a niños. Sí, pero eso ya estaba escrito. Entonces no quieren intervenir. Posición doctrinal, eso hay que revisar. Puede ser que esté bien, ¿no es cierto? Entonces puede ser que esté mal, pero ahí está, nosotros estamos ahí como expertos en el tema evangélico para determinar si esa doctrina está bien hecha o no. O sea, la doctrina es la misma. El problema es el enfoque. O sea, la doctrina, sabemos que es una verdad, que va a venir Cristo, ¿no es cierto? Pero cómo la entendemos, cómo la procesamos y cómo actuamos frente a esta doctrina, esa es la gran diferencia. Ya estamos del Evangelio. Estoy planteando que la verdad bíblica es una sola, cuidado que se me confunda. La verdad bíblica está en la palabra del Señor. No estamos negando que va
a ver, qué sé yo, los planteamientos del Apocalipsis sí o sí se van a cumplir. Estoy de acuerdo. Pero ahora, ¿cómo lo entendemos nosotros como cuerpo de Cristo y qué quiere nuestro amado Padre que hagamos? Porque también está escrito en la palabra en relación a estos acontecimientos. ¿Por qué se plantea la edificación de la iglesia? ¿Para qué? Y ahí viene el tema también doctrinal que usted tiene que manejar de tal forma que realmente aporte al cristianismo, no solamente al tema de una persona, dos, o del colegio, ¿no? O de una institución educativa. Dios lo ha llamado a usted con otro propósito también mucho más grande, ¿no es cierto? Y ese propósito es, ante todo, servir al Señor. ¿Y cómo se sirve al Señor? A través de todas nuestras facultades, nuestros conocimientos, nuestro entendimiento. Entonces, este trabajo versa sobre uno de los más importantes protagonistas, o sea, usted, o sea, del quehacer eclesiástico. Es un pastor profesional. Su permanente comunión con Dios, su formación académica, el contexto en el cual desarrolla sus actividades, sus saberes, sus competencias formativas, pero tenemos la gran ventaja que usted y yo lo sabemos con mucha claridad, aunque no nos entiendan muchas personas, que tenemos la fuerza del Espíritu Santo, que es el Paracleto que nos ayuda para cambiar la sociedad. Entonces es muy importante. Entonces el pastor es profesional formando con el fin importantísimo, servir a Dios, amar a Dios y servir al prójimo y a la sociedad con excelencia. Entonces debe velar por el bienestar, la salud espiritual, el cumplimiento de los principios y valores tanto cristianos como universales. O sea, aquí tenemos un principio, no matarás. Entonces, ese es un valor también, un principio, incluso legalmente está establecido que es un delito matar. Entonces, hay que trabajar en ese, entendiendo dónde estamos ubicados, cuál es el contexto, cuál es el momento histórico, qué estamos haciendo, en qué lugar del mundo, ¿no es cierto? Una serie de temas que la universidad le da las herramientas para que usted pueda ubicarse de tal manera que pueda ser realmente una persona de impacto, ¿no es cierto? Una persona de impacto en la grey, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en su familia, en cualquier lugar. Entonces, el ministerio pastoral, de excelencia exige lo mejor de usted como ser humano, como persona, tanto en lo ético como en lo moral, que se ha puesto al servicio de Dios. Usted ya no vive como en su ego, Cristo vive en usted, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces usted como una persona que es discípula de Cristo, tiene que servir al prójimo de la sociedad, como lo ha hecho Jesús. En este caso, en la construcción del reino de Dios, la formación integral de su pueblo y la edificación de la iglesia en base a sólidos principios y valores bíblicos. Entonces, la formación del pastor, líder profesional, se viabiliza a través de procesos académicos, procesos de investigación, procesos de interacción social, cómo voy a plantar un programa, qué impacto tiene ese programa, ese proyecto, ¿no es cierto? Entonces usted es podríamos decir, un ciencista social. Usted está trabajando para la mejora de la sociedad. Y, bueno, si bien tiene la iglesia, donde usted va a ejercer su profesión, el desempeño laboral, el desempeño profesional o el de trabajo, como usted quiera, pero tiene también una misión muy grande. Por eso es importante entender el llamado y también el propósito de vida. El propósito de vida es importantísimo entenderlo, poder describirlo con mucha eficiencia, eficacia, ¿no es cierto? Porque, bueno, Dios realmente levanta a muchas personas para cosas que en algún momento nos parecían imposibles, pero son posibles. Todo es posible para Dios. No sabemos de nuestras aulas qué personas de gran transformación están en este momento preparadas por Dios, obviamente con el apoyo nuestro. Al revés, podríamos plantear. Más bien, nosotros preparamos a ellos con el apoyo de Dios y Dios tiene algo muy grande para estas personas. Y para usted también. Toda la formación del líder pastor profesional se viabiliza a través de procesos en los cuales usted interviene profesionalmente para buscar la excelencia.
Entonces, la formación pastoral académica le permite conocer, analizar, explicar y actuar en base a la cosmovisión cristiana evangélica en la edificación no solamente de la iglesia, que es importantísimo, sino aportar a la sociedad los valores de convivencia basados en el amor de Dios, en el respeto, en la solidaridad. Esa es la labor más importante también que tenemos que tener como personas dentro de una institución eclesial que impacten a la sociedad. Entonces, si tenemos, imagínense, 1,000 cristianos, 2,000, 3,000 cristianos, ¿qué efecto tienen esos cristianos en su barrio y su familia? Es pues contundente, como dijo uno de los universitarios. Si antes bebía como una cuba todos los viernes, ahora el padre de familia está preocupado en ser el sacerdote del hogar. Ese es un avance tremendo. Si usted tiene 1,000, 2,000, 3,000 sacerdotes, usted tiene 3,000 familias, ¿no es cierto?, sirviendo al Señor. Ese es el impacto. Imagínese lo que usted tiene en sus manos, lo que usted tiene que hacer. Es realmente un prodigio, una maravilla, ¿no es cierto?, que hay que hacerlo con el amor que nos ha dado el Señor. Entonces, la cultura del reino, ¿cuál es? ¿Cómo nos ha plasmado? ¿Cómo nos ha marcado esta cultura? ¿Cómo puede marcar a la sociedad donde prime el amor de Dios y prime el amor al prójimo? ¿No es cierto? Se basa en principios éticos universales y cristianos, donde la mentira sea rechazada, no sea aplaudida. Entonces, donde el robo sea realmente, bueno, una cosa que sea tomada mal. En este momento hay personas que aplauden a los que están estafando. ¡Qué inteligente! Hace muy bien el cuento del tío. Los de Hernán Loas, los que dicen la palabra. Lo malo lo dicen bueno y lo bueno lo dicen malo. ¿Y cómo tendríamos una sociedad que diga a lo bueno bueno y a lo malo malo? Una buena sociedad. Entonces, la formación del pastor y del grupo a su cargo, en el marco de la ética, principios cristianos, es de entera responsabilidad de usted, querido universitario, líder que está saliendo de la carrera. Todos los dones, talentos, las aptitudes, conocimientos, habilidades, destrezas, incluso la actitud, cómo es usted, convergen y interactúan y se fusionan, ¿no es cierto?, en el rol que juega el pastor para que el discípulo que está a cargo de usted supere al maestro. O sea, usted tiene que pensar que está discipulando para que sus discípulos sean 1,000 veces mejor que usted. Esa es la gran diferencia, actuar con mucho desprendimiento en poder crear la cultura del reino. Es fundamental que el pastor sea enteramente preparado para toda buena obra, para toda, no dice para una obra, para toda buena obra, y pueda hacer discípulos en las naciones para la mejora. ¿De qué? De la nación, de la sociedad. O sea, no estamos planteando un tema pequeño. Por ejemplo, ¿cuál es el enfoque de trabajo social de una carrera de trabajo social? ¿Quieren resolver problemas de la sociedad? Y lo plantean con mucha claridad. ¿Para qué has estudiado trabajo social? Para mejorar la sociedad. Nosotros más que eso, o sea, tenemos que, no estoy en ningún momento criticando ni planteando cosas negativas. Muchas cosas hemos aprendido, ¿no es cierto?, del trabajo social, de la carrera que tenemos dentro de la misma universidad. O sea, las carreras nos dan mucho conocimiento. Y realmente el trabajo y la vocación de una trabajadora social que no es cristiana es valorable, es tremendamente grande, igual que una enfermera, que un médico que da su vida por los pacientes. Entonces se aprende mucho también de la sociedad. Entonces es importante entender que también nosotros entramos en trabajo social con el concepto de la licenciatura, académica de las universidades que tienen esta carrera. Entonces, repito, y que se quede, ya estamos por concluir, la construcción y generación de saberes, en la formación de competencias que usted ya domina para la formación permanente a futuro. Nunca va a dejar usted de formarse. Bueno, es parte del legado universitario, pero también el legado que usted tiene que dejar en sus discípulos. O sea, que usted tiene que ser trascendente, significativo y constructivo. O sea, ser trascendente para quien lo escuche, significativo, que usted lo vean y realmente le den ese significado a la vida cristiana, ¿no es cierto? Y sea trascendente en la vida de las personas. Cuando usted pase por algún lugar, realmente deje ese
espíritu cristiano que realmente va a transformar vidas. Para eso estamos formándonos, para eso está usted, con todo el conocimiento que tiene acumulado, con todas las experiencias, las vivencias de haber trabajado y además en la obra del Señor, en la iglesia. Imagínense lo que va a hacer el Señor, cómo lo va a usar usted como un tremendo canal de bendiciones. Dicho esto, entonces, estamos a las 21. Pedimos a la licenciada Jessie que podría, o al ingeniero, ¿no es cierto?, que podría plantear que alguien ore, que entreguemos esta jornada de trabajo que ha sido para la gloria y honra del único Señor de señores, nuestro amado Rabí Jesucristo. Adelante, licenciada. Por favor, pedimos a Bernabé Mamani pueda realizar la oración final del día de hoy. Gracias, licenciada. Buenas noches, arquitecto. En esta noche vamos a orar, vamos a entregar al Señor por todas estas enseñanzas que estamos recibiendo para ser buenos siervos, también para enseñar a la grey y hacer bien también al prójimo. En el nombre de Jesús, Padre bueno, Padre amado, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, Dios mío, por lo que tú, Señor, nos has enseñado a través del arquitecto, de la licenciada y también del ingeniero, Señor, que estamos recibiendo estas enseñanzas de mucha bendición para servirte, Señor, con excelencia. Padre Santo, te damos gracias. Estas enseñanzas también queden grabados, Señor, en nuestros corazones, Dios mío, y creemos que tú vas a obrar, creemos que tú vas a hacer. Amadito Espíritu Santo, gracias por darnos también ese entendimiento, esa sabiduría, a nuestros amados pastores también, a todos nuestros amados hermanos, compañeros, Señor, en un solo espíritu, Señor, hemos recibido estas enseñanzas de mucha bendición. Te entregamos en esta noche y también, Señor, danos un descanso reparador y mañana, Señor, esperamos un nuevo día. En el nombre de Jesús, gracias, Padre amado. Amén. 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 Gracias, bendiciones. Gracias, licenciada. Gracias, ingeniero. Buenas noches.